Raúl Castañaza presenta Mentalidad Correcta, un podcast para hablar de las cosas que a los seres humanos nos interesan. Bienvenido. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de Mentalidad Correcta. Mi nombre es Raúl Castañaza y vamos a dar inicio con este tema especial. Saben que, sinceramente, y voy a ser muy honesto, este tema casi que se lo robé a mi invitado porque estaba en un programa él en vivo y se puso a hablar de algunas cosas tan interesantes que, bueno, dije, bueno, no hay el agua ni nada de eso, pero bueno, creo que de ahí podemos platicar algo interesante por el tipo de persona que es nuestro invitado. Ya estuvo aquí en Zuca, Guatemala, ya ha estado en algunas sesiones de Mentalidad Correcta, es buen padre, es un excelente comunicador ahora, también es un conferencista de alto rendimiento y bueno, lo último que voy a decir de él, y lo voy a presumir, lo considero mi amigo también, así que les voy a presentar a nuestro invitado. Él es Marco Tulio Monzón, que desde Honduras nos acompaña hoy en este. Le voy a dar la bienvenida y agradecerle, por supuesto, su compañía en esta sesión de Mentalidad Correcta. Marco Tulio, buenas noches, bienvenido a esta sesión de Mentalidad Correcta. Qué gusto nuevamente saludarte, qué gusto que seas parte de este concepto que se llama Mentalidad Correcta. Y amigo, qué bueno que saludarte, aunque sea a través de la tecnología. ¿Cómo hemos estado? Cuéntame. ¿Qué tal, Raulito? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. No, si ahorita me toca la ida, porque te toca la vuelta después de este lado que te tengo entre ceja y ceja. Les quiero contar que cuando yo con mis programas de MZN, el año pasado uno de los primeros invitados fue Raúl Castañaza. Tenemos una amistad que de muchos años, y mira que ahí está el Sergio conectado, uno nos ha saludado, eso como es, pero está bien. Bueno, entonces, ya aparecerá. Nos está monitoreando nada más, Marco Tulio. Yo lo sé. Entonces, y tenemos con Raúl muchas amistades en conjunto y algo de las cuales hoy vamos a hablar sobre algunos puntos de la autoenseñanza y el autoconocimiento de nosotros mismos. Pero quiero comentarles de que algo que interesante, quiero comentar esta historia, Raúl, de una persona que yo conocí que pasó 5 años de una etapa muy difícil en su vida. No merecida, pero le tocó. Y en esos 5 años estructuró en el lugar de donde estaba un autoconocimiento que ahora lo define y reinventó su vida gracias a ese autoconocimiento. Tú lo conoces, no vamos a hablar de quién es, pero tú lo conoces. Y para mí en la distancia ha sido un ejemplo de cómo el poder cultivarse como persona, y no estamos hablando del aspecto de universidad y todo, sino el cultivarse por sí mismo, por el deseo de crecer, hacerse crecer a sí mismo, se reinventó y abrió nuevos capítulos de su vida que le gustaron y le llamaron la atención y que tal vez antes jamás los hubiera volteado a ver anteriormente. Y eso le sucede a muchos. El autoconocimiento, el hecho de que nosotros seamos personas que nos guste leer, que nos guste investigar, que nos guste ser curiosos, en buen chapín, en ser buen chute, pues. Nos permite indagar y ver algunas cosas interesantes. Fíjate que yo acabo de terminar mi programa y vine al tuyo. Y tenía un invitado que se llama Luis Gallo, desde Tegucigalpa. Y él es un emprendedor y él es un coach de emprendedurismo. Y él decía, uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad, y él hablaba en Honduras, y yo creo que Guatemala no es la excepción. Yo soy guatemalteco, de hecho, Guatemala no es la excepción, y muchos países de América Latina, es la poca preparación que a veces nosotros tenemos hacia algunas cosas y nos aventamos hacia esas cosas. Y está bien que nos aventemos, pero tenemos que prepararnos y buscar cómo evolucionar después de ya estar preparados.
Fíjate que pensando un poquito en este programa específicamente, pues hice mi trabajo un poquito de investigación, algunos conceptos que quizás son de diccionario, Marco Tulio, pero creo que pueden ir definiendo un poquito lo que queremos hablar hasta de esta autoeducación y por qué también es importante prepararnos y como poner en la balanza, porque yo creo que muchas personas que nos vean o nos escuchen en esta sesión de mentalidad correcta podrán decir, bueno, es que la verdad yo ya tengo mucho conocimiento por la vida, o de repente los trabajos en donde he estado me han enseñado bastante, ahí he aprendido mucho, o no he necesitado ir a la universidad, otros que pues me dicen yo tengo maestrías y tengo muchas cosas, y o sea, hay muchos lados que hablar acerca de esto, pero creo que lo importante es un concepto que encontraba aquí que lo quiero compartir en este momento. Dice que la autoeducación se distingue como un proceso intencional del sujeto. Me encantó esa parte. Es intencional, escuchen bien, dirigido al autoperfeccionamiento, a la estructuración y reestructuración de la realidad personal de cada uno de nosotros. O sea, yo creo que ahí está la esencia de lo que queremos hablar el día de hoy, Marco Tulio, cuando hablamos de que nos conocemos, sabemos quiénes somos, sabemos cuáles son nuestros objetivos. Entonces, en el afán de reestructurarnos, buscamos ese autoconocimiento y creo que el autoeducarnos es parte de eso. O sea, podemos tener muchos conocimientos básicos de muchas cosas y la cultura general, lo que le llaman en la sociedad, pero la autoeducación va a depender precisamente de estos aspectos que mencionaba, este concepto que me gusta, de nuestra realidad personal, del proceso intencional que yo tengo como ser humano para poder crecer en la vida. No sé qué opinas tú. Si lo tomamos desde esta perspectiva, Raúl, tenemos que comprender algo. Todos nosotros tenemos algunas bases importantes que nos ayudan a determinar qué queremos ser y cómo lo queremos ser. Eso es real. Por ejemplo, hay personas que vocacionalmente, voy a subir un poco la luz para que no se me refleja, okay. Al igual se me refleja, pero hay personas que naturalmente son buenos para las matemáticas. Uh-huh. Vamos a poner un ejemplo. Son numéricos, su mente es numérica, tienen desarrollado esa parte de su cerebro, son numéricos. Todo lo contrario a Raúl Castañas y Marco Tulio Monzón, así pongámoslo desde ese punto. Sí, así. Qué triste realidad la que acabas de plantear. Correcto. Pero son buenos, uh-huh. Naturalmente. Pero si ellos de su propio deseo no le entran un poquito a investigar, a saber, a conocer, no le estoy diciendo que vaya a la universidad, qué bueno que fuera a la universidad, pero que si no, entonces esa vocación tarde o temprano se queda limitada ante la necesidad real de un mercado competitivo, ante la necesidad real de la vida. Vamos a poner un ejemplo. Hablemos en Guatemala la diferencia entre el conocimiento y la práctica, porque también uno de los grandes desafíos de la autoeducación es que a veces mucha gente aprende por la experiencia y la práctica, y es una educación, ya eso se le llama conocimientos previos para poder después entrar a procesos andragógicos. Andragógicos es la educación para adultos. Entonces fíjate bien, tú vas al mercado y están nuestras señoras del campo que venden en el mercado. Esas mujeres saben de finanzas hasta mejor que muchos que trabajan en el banco, perdón. Decime si no. Hasta sí. Con los ojos cerrados te detectan. Les abunda el dinero porque saben administrarlo. Correcto, porque han aprendido a base de la práctica, no a base del estudio. ¿Cuánto más cuando nosotros a nuestra práctica le agregamos el aspecto investigativo de las cosas? Hay personas que llegan a tener corporaciones de grande o mediano tamaño y nunca pasaron por las aulas universitarias porque no tuvieron los recursos o porque se dedicaron a sus emprendimientos de tal manera que estos, a base de la práctica, fueron
desarrollándose. Por ejemplo, ¿tú te recuerdas de este supermercado, no sé si La Barata o Los Tres Luisitos? Sí. La Barata, por ejemplo, es un supermercado que ha ido creciendo y que se ha ido expandiendo, y mucho ha sido del trabajo que ahora han hecho los de la segunda y tercera generación. Pero la primera generación no tenían los conocimientos de lo que ahora llamamos un mercado retail. Tal vez no tenían todos los conocimientos financieros, sino ellos tenían el deseo. Y con el deseo empezaron a investigar, empezaron a leer, empezaron a tratar y aprendieron a los golpes de la vida. Pero el negocio ha ido creciendo. Ahora es diferente. Ahora ya tienen la tecnología, el conocimiento de los hijos, los estudios de los hijos, etcétera. Pero cuán importante es, si usted me está viendo, es de que no importa si ha sido o no ha sido a la U. La única forma y lo único que te llevas cuando te vas de esta tierra no son ni las marcas, ni los zapatos, ni siquiera las empresas que tú hagas. Te llevas el conocimiento que adquiriste, y eso nadie te lo quita. Nadie. O sea, realmente, y quiero colocar, dice, el autoconocimiento o el autoestudio o la autoeducación es la llave de un éxito personal. Y dice, la autoeducación es un precioso término que se pone de manifiesto el poder de las facultades innatas que poseen todas las personas. O sea, como tú dijiste, la capacidad de actuar y de tomar decisiones para modelar una estructura biológica y fisiológica en función de una realidad concreta. O sea, los dones y atributos que ya traemos y que Dios nos ha dado, que nosotros los perfeccionamos por medio de echarle un poquito de ganas, compañero, y empezar a practicar. Sí, es cierto. Tú, por ejemplo, Raúl, voy a hacer esta pregunta. Tú eres un comunicador profesional. Tú estudiaste Ciencias de la Comunicación, especializado en locución, ¿correcto? Así es. Pero ¿desde cuánto tiempo antes de que realmente estudiaras locución empezaste con la locutada? Quizá un par de años, tal vez, 3, 4 años quizás, pero como un hobby, quizá te podría decir, pero ya estaba como adquiriendo esa experiencia, y creo que esa poquita experiencia nació el interés por estudiar esa carrera, quizás como una primera opción, porque siempre lo cuento, ¿verdad? Que yo fui de aquellos muchachos que dijo, no, voy a estudiar esto porque no tienen matemáticas ni inglés, ¿verdad? Entonces voy a tomar el camino fácil y me voy a ir a estudiar comunicación. Pero bueno, es cierto, o sea, lo digo porque es cierto, es verídico, o sea, creo que muchos pensamos de esa manera. Pero fue algo que te gustaba, y que te apasionaba. Eso realmente es así. De hecho, yo les quiero contar, en aquellos tiempos de los anuncios de Raúl Castañeda, él salía en un programa que se llamaba Mentes Sanas. Así es. ¿Se pueden decir marcas o no se puede? Sí, dale, todo lo que quieras decir. Aquí aguanta todo. En Emisoras Unidas. Aquí aguanta, sí. Ajá, entonces, en ese tiempo todavía no habías empezado a estudiar Ciencias de la Comunicación. Estabas en el proceso, me recuerdo yo. Exacto, y en Mentes Sanas empezaste a hacer, pero me recuerdo que sí hacías algo, y en esta parte quiero subrayar y el concreto de la autoeducación. Venía Raúl y tenía secciones en este programa de Mentes Sanas, era uno de los presentadores principales. Yo tenía mi espacio ahí como de 2 minutos y medio minuto, y me lo volaban porque a cada rato me confundía, pero Raúl era muy constante, grababa promocionales, estabas en las entrevistas que ellos hacían, y tenías varios segmentos, y entonces Raúl venía, y yo me recuerdo que él agarraba lápices y se los ponía en la boca para mejorar su dicción. Me recuerdo que una vez me dio la fórmula de que mira que no sé si con gárgaras o yo que sé, con un huevo o una cuestión espantosa, pero mira que eso te afina las cuerdas bucales. Yo me recuerdo muy bien ahí afuera de cabina, dándonos los múltiples consejos. Me recuerdo muy bien de que decías, tengo que prepararme y tengo que estudiar porque tengo que dar esta nota.
Y me recuerdo que Raúl llevaba una grabadora y se grababa a sí mismo. Y después escuchaba y te empezabas a destazar vos a vos mismo, que no te gustaba esto, que tenía que mejorar esto. Eso es un principio de autoeducación. ¿Por qué? Porque la autoeducación, solo por el hecho de leer, no es suficiente. Usted tiene que practicar. O sea, tiene que buscar, prepararse y practicar, ya sea en pequeña o gran manera. Porque uno aprende por dos áreas, nuestro cerebro aprende por dos áreas. Uno es la parte teórica, que tú vienes y tienes la lectura, y la otra parte es lo que tú practicas. Claro, cuando hablo de leer también me estoy refiriendo de lo que escuchamos en radio, lo que vemos en televisión, lo que sucede en el ambiente, pero nada tiene un poder tan preponderante cuando te lanzas y empiezas a practicar aquellas cosas por las cuales te estás preparando. Sí. Te voy a colocar un ejemplo. Y fíjate. Dime tú y yo te voy a contar este ejemplo. Ok, me quiero dar un poquito en lo que realmente estás diciendo, porque yo creo que a veces, incluso y es importante decirlo tal vez en este espacio, lo que tú estás comentándonos, y creo que tiene una gran verdad en medio de todo esto, porque realmente cuando nos estamos autopreparando, entramos también en una libre competencia. Por ejemplo, si empezamos en una empresa nueva donde tal vez tenemos conocimientos básicos, pero a partir de la práctica empezamos a conocer cómo la estructura de cómo funcionan las cosas dentro de una empresa, cuando nos vamos empapando nos damos cuenta que tenemos que también afinar ese conocimiento para poder crecer y tomar mejores lugares y posiciones dentro de una estructura que ya existe. Entonces, realmente al final, seres humanos en cuestiones laborales, en cuestiones de conocimiento, nos estamos constantemente adaptando, pero también tiene que haber una voluntad implícita en esa, o una necesidad implícita en nosotros de querer aprender. Por eso es que hay unos que sobresalen y otros no. Al final creo que así es más o menos como funciona, y ahí vienen muchas cosas como de nuestros valores, ¿verdad? Nuestro interés, nuestra forma de pensar, hacia dónde queremos llegar, hacia dónde van nuestras metas, cómo realmente estamos dispuestos o qué tanto estamos dispuestos a sacrificar para prepararnos y seguir creciendo. Entonces, realmente lo que tú nos planteas es como el punto de partida, porque tenemos las bases para crecer, pero ¿queremos o no queremos hacerlo? Eso creo que es una gran pregunta. Ahora sí, el ejemplo que me ibas a comentar, Mario, perdón que te interrumpí. No, y esto está muy bien. Está muy bien, te diré, por ejemplo, fíjense cuán importante es la práctica en la parte de la autoeducación. La práctica y lo que tú dijiste, Raúl, el pulir las cosas que estemos haciendo. Jamás podemos decir que somos suficientemente expertos en lo que hacemos. Sí. Fíjate que Robert Kiyosaki dice que el 75% de la población, según las encuestas adulta, dice que está perdiendo su creatividad. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos viendo la creatividad? Porque empezamos a hacer las cosas o motorizadamente y no buscamos evolucionar, o por el contrario, dejamos de investigar. Entonces, nosotros tenemos cuestiones en nuestro cerebro que se llaman anclas neurológicas. Estas anclas neurológicas están basadas en conocimientos y experiencias que nosotros tenemos. Algunas son positivas, algunas son negativas. Y esas nos acompañan en nuestra vida. El objetivo es que nosotros, nuestras anclas neurológicas positivas, las expandamos y las hagamos crecer para hacerlas evolucionar. ¿A qué me refiero eso? El conocimiento es una ancla neurológica y esa es expansiva. Fíjate que la experiencia es tan importante y la autoeducación basada en la experiencia es tan importante que las principales escuelas de negocios del mundo, Harvard, estamos hablando de Notre Dame, Brigham Young University, la Penn University, todos ellos, sus modelos de estudios, y si nos vamos muy lejos, por ejemplo en Guatemala, Gaia Business School, sin ir muy lejos, trabajan con lo que son simuladores de negocios. ¿Y qué es lo que te hacen? Es practicar los principios. Los mismos principios que tú aprendes cuando escuchas un webinar,
cuando ves una transmisión como estas, ¿y por qué se hace eso? Porque es una parte de la autoeducación, porque primero, en el proceso de la autoeducación y el autoaprender, tiene que ver que está la autogestión, autoformación, autocontrol, autoestima, autodesarrollo, autoaprendizaje, autoevaluación, autodominio, autoemprendimiento, autorrealización y cualquier cantidad de autos, pero que van ligados al proceso del ser. Empieza en el ser. Como lo dicen, aquel que tiene cabeza de balín, ni con taladro, papá. Y uno es el que decide de qué tamaño es el balín. O aquel que decía Marco Tulio, el que nació para maceta no pasa del patio, ¿verdad? O sea, realmente... Pero tiene que ver con el ser, fíjate, con el deseo, Raulito. Con el deseo, porque mira, vamos a ponerlo. Cuando tú tenías 20, 22 años, 25 años, pensaste que siempre ibas a estar lo mismo. Y no. No. Igual me pasó a mí, igual le pasa a muchos. Empezamos a evolucionar en otras cosas y es importante. Fíjate que recomiendo algo. Hay una prueba que se llama 9FP, 9 factores de la personalidad, que viene de algo que se llama 16PF. 16PF son 16 factores de la personalidad, pero el 9FP es algo más sencillo. Esta psicometría te permite conocer el ser. Y si tú inviertes en ti mismo, vale la pena, fíjate, Raulito, porque la gente dice, ¿para qué me voy a sacar una psicometría? Pues para que se conozca. Si el que menos se conoce es uno mismo, ¿acaso usted habla con usted mismo? Pues usted habla con todos, menos con usted. Entonces, tenemos tiempo, Marco Tulio, estamos como, a veces perdemos más tiempo en juzgar a los demás y ver lo que son los demás que lo que realmente somos. Correcto. Para ser realista. Que en esta te mide las competencias, pero quita las competencias de conocimiento, te mide tus vocaciones y para qué eres bueno y qué porcentaje de las vocaciones, te mide tus áreas de luz y tus áreas de sombra, te mide qué área de tu cerebro está más desarrollado que el otro, te mide de qué forma tú aprendes. Si tú aprendes más teóricamente o más basado a las experiencias y cosas del ambiente. Te dice cómo es tu tipo de liderazgo, cómo es tu estilo de comunicación, si tú vives en el pasado, presente o futuro, si eres una persona visceral, emocional o una persona analítica. Te da tu inteligencia emocional, cómo gestionas tú tu inteligencia emocional. Este tipo de psicometrías son las que uno debe de tener, porque uno dice, ok, yo tengo una orientación más comercial, pues me aviento a la parte comercial. Yo soy un técnico operativo, me aviento a la parte operativa. Yo soy más jurídico, pues allá te vas al Congreso a saber qué hacer, pero ahí vas. Entonces sí. Entonces, cuando tú conoces las diferentes áreas de ti, es más sencillo que tú vengas y agarres webinars, audiolibros, libros, programas gratuitos como Coursera o edX, o que te metas a estudiar en una universidad donde tú quieras, pero empiezas en ti el proceso de saberlo. Si tú no te conoces a ti, no importa hacia dónde, vas a estar como la selección nacional. Eso, juegan como nunca. Bueno, 4 años más, ahí nos veremos. ¿Tú me entiendes? Y la historia se repite, ya lo he sacado, ¿verdad? Y la historia se repite. No. Entonces, no, y ¿sabes qué es lo interesante de este ejemplo, Marco Tulio? Que la historia no cambia. O sea, por más intentos que hagas, no cambia la historia. Al final los resultados van siendo casi los mismos, ¿no? Perdón que lo diga, pero así es lo que... ¿Estás dando la selección? Sí. Hoy me preguntaron por eso, fíjate. Hoy me estaban preguntando por eso. ¿Cómo nos sentimos? No, hombre, no. Para nosotros ya no nos afecta. Más bien nos hace fuertes.
Sí. Ya aceptamos el bullying como país, les digo. Así es. Pero realmente... Marco Tulio, vamos a hacer una dale. pequeña pausita solo para empezar a saludar aquí a algunas personas que aparecen con nosotros, para que no se queden por ahí, ya para que pedí a Sergio Flores que se reportara. Dice, en aquellos tiempos, dice, nos matas, dice Sergio Flores, pensando, me imagino, por los tiempos aquellos en que nos conocimos. Pero bueno, gracias, Sergio, por el comentario. Por ahí también aparece Alejandrito, dice saludos, amigos. También aparece por ahí Rudy Rodríguez, dice saludos cordiales. Mira, y también hablando de eso, te quiero invitar a Rudy Rodríguez, yo te lo conecto. ¿Sabes por qué? Okay. Él es uno de los mejores coaches en seguridad en América Latina. Él está graduado, si no estoy mal, de Oxford, y ha dado seguridad hasta grandes personalidades y ejecutivos de Estados Unidos, de los gobiernos de Estados Unidos. Y él es uno de los pocos investigadores privados que hay. Entonces, Rudy Rodríguez es un excelente coach en seguridad y te puede hablar. Aún él ha negociado rescates por factores de secuestro. Wow, interesante. Ya anoté el nombre aquí y ya tomé la idea, Marco Tulio. Definitivamente, okay, ahora lo agrego. Ojalá que me acepte. Si no, tú me pasas el contacto. Yo te lo paso. Ahí regalado, ahí te va. Okay. Bueno, y tengo por ahí un comentario de Sergio Flores también que dice, en este caso sería lo mismo el ver tanto video, dice, sobre algún tema en específico o en YouTube, dice, o recibir varios webinars. Acá no hay lectura, es puro ver, oír y apuntar para luego practicar, dice Sergio Flores. No sé qué te merece el comentario de nuestro amigo Sergio. Fíjate que sí, me gusta lo que dice Sergio y eso tomaría preponderancia si apuntáramos. O sea, aquí tenemos otro desafío, que a veces confiamos mucho en nuestra mente. No, hombre, quítele el amor a 5 quetzalitos y llévese un lapicito y su libretita de las chiquitas y apunte las mejores ideas. El lugar más rico de la tierra está en el cementerio, porque ahí están enterradas todas las ideas de grandes personas que no decidieron anotar y que no tuvieron la valentía de practicar. Es bueno oír, pero siga lo que diga su mente y su corazón, y si su mente y su corazón se unen y hacen la sinergia, entonces empiece a apuntar que esas situaciones de inspiración después van a arrojar frutos enormes. Es así. Así es. Pero fíjate que es interesante. La mente uno la puede controlar. Y uno puede decir, cuando te viene alguna buena idea, tú dices, no. Quiero estudiar esto. No, mejor esto. La mente es muy cambiante. Pero lo que te dicta el corazón, no. Entonces, autoedúcate y métele todo y apunta tus ideas, tu inspiración, esa luz que solo Dios te da, y lo empalmas y empiezas a prepararte con eso. Fíjate que yo te hablaba de Coursera, EDX, que son cursos gratuitos. En Guatemala está el INTECAP también, sí. Pero está la fundación del señor Slim, de Carlos Slim, que también da muchos cursos gratuitos. Entre los cursos gratuitos también está la Universidad Politécnica de Colombia, para poder ingresar, y hay cualquier cantidad de lugares en los cuales tú puedes entrar y todo lo que obtiene va a ser ganancia para ti. Nadie te va a quitar el conocimiento. Te pueden quitar cualquier cosa, pero tu conocimiento no. El mejor terreno, el terreno más fértil, está en tu cabeza. Así es. Marco Tulio, encontraba otro término que me pareció muy adecuado, porque de hecho platicaba con un escritor hace poco y me decía, es que todo mi conocimiento es empírico, y la palabra me quedó resonando en mi cabeza. Incluso cuando hablé con esta persona, ligué un poquito lo que íbamos a platicar el día de hoy y encontré un concepto que me gustó mucho, porque muchas personas en este mundo actual defienden el empirismo como parte de su conocimiento absoluto de las cosas, y de hecho
hay mucho en el lado artístico, por ejemplo, hay muchos artistas que dicen, no, yo soy empírico, realmente nunca estudié música, como parte de mi vida. Hay escritores que me dicen, no, yo escribí un libro, aunque con poco conocimiento, pero realmente he sido empírico, y realmente encontré un concepto que me gustó mucho, que quiero compartir para que también toquemos un poquito de esto, porque hay mucha gente que lo defiende y me gusta también, porque pues es parte de su naturaleza y no estamos diciendo que esté mal o que esté bien, sino que es parte de lo que quería comentar el día de hoy. Dice, el conocimiento empírico consiste en todo lo que se sabe sin poseer un conocimiento científico. Ahí aparece el famoso término del conocimiento científico. Por ejemplo, dice, se sabe que el fuego quema porque ya se vivió esa experiencia. O sea, todos nos hemos quemado con algo alguna vez, ya sabemos que el fuego quema, y dice este ejemplo, ¿verdad? En consideración a lo anterior, se puede concluir que la experiencia realmente es la base, es el origen y el límite del conocimiento. Entonces, ahí empieza todo, y tú lo decías, ¿verdad? Todos vivimos en base a experiencias, pero esas experiencias nos dejan conocimientos. Imagínense lo que podríamos hacer si pulimos ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, el tema empírico me encanta. Adelante, Marco. Es interesante, porque fíjate que dice, fíjate que, y lo que tú dices, porque si tú lo miras, el conocimiento empírico se caracteriza por ser subjetivo, no ser verificable, no ser sistemático, no poderse generalizar y prescindir del conocimiento científico. Así es. Entonces es un método empírico, es un método experimental, un método de observación y un método de medición. Eso es lo que es la parte empírica. Y fíjate que qué interesante, Raúl, porque lo que nosotros vamos a estudiar al colegio, a la universidad y todo, es todo lo anotado de lo que primero se ha practicado. Prueba y error. Entonces empiezan las teorías y todo, y que aquí, que allá, y empiezan a anotar. Pero todo es una teoría de lo que ya se practicó, de lo que se debe de hacer. Entonces es como hablando de empírico, ¿verdad? Cuando la mamá te dice, Raulito, no hagas esto. Mira, mi hijo, no lo hagas. Mira, mi hijo, no lo hagas. ¡Pah! Te lo dije. ¿Por qué? Porque ella ya lo pasó. Y después viene Entonces, porque la mamá ya lo pasó. Entonces, esa experiencia la traslada al hijo. Cuando nosotros leemos, estudiamos y empezamos a agarrar autoconocimiento, es la anotación de gente que ya practicó eso mucho antes y que sacaron teorías. El empírico, la terminología empírica, tiene que ver también de aquellas personas que dicen, no, como dijiste, yo nunca he estudiado un libro, nunca he estudiado cómo escribir un libro, pero lo escribí. ¿Y qué fue lo que siguió? Sus sentimientos, sus impulsos, lo que él consideraba o ella consideraba que era correcto y la necesidad de poder expresar algo. Los cantantes igual. Entonces es lo que te decía, tenemos que descubrir nuestros talentos. Miren, yo no sé, Raúl, pero nosotros tenemos más talentos y vocaciones de lo que nosotros nos imaginamos. Lo que pasa es de que no invertimos para conocer el porqué. Por ejemplo, yo me gradué de administración de empresas y las muchas tareas administrativas me aburren, me matan. Yo soy más del lado mercadológico, pero me voy dando cuenta después de que ya pasé y ya con el carbón en la mano, ¿verdad? Hice la tarea al revés. Entonces, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque he descubierto ahora otras áreas que me apasionan de mi vida, que no tienen nada que ver con lo que estudié. Y el proceso de la autoeducación es que usted se autodescubra todos los días. Así es. Y encuentre esa tecla que a usted lo despierte y lo haga feliz y que le traiga gozo, y que van a haber dificultades, pero que de esas teclas usted encuentra sus proyectos de vida.
Así de simple. Por ejemplo, Raúl, ¿tú habías escrito un libro? Uh-huh. ¿Tú habías escrito alguna vez un libro? No, pero ya lo escribiste. Antes no. No, pero ya lo escribiste. Sí, ya. ¿Cuándo va a salir? Todavía no sabemos. Pero ya ahí estamos en... Sí. Y yo sé que ya vas por la segunda onda, ya estás estudiando para otra onda. Así es. Entonces, o sea, ahorita no ha salido el primer libro de Raúl, pero descubrió. El hecho de descubrir lo ha llevado a practicar y ahora, ya con el segundo libro, ya obtener una experiencia e investigar para obtener un mejor conocimiento basado a todo ese proceso. Y así nos vamos. Al principio fue empírico. Uh-huh. Pero fíjate, Marco Tulio, que sí, estaba analizando también y conversaba con otra persona. Cada vez, una semana antes de mi programa, yo me pongo a conversar como para que la gente me haga un feedback de los temas y me den ideas como muy fundamentales. Pareciera que yo soy el productor de mi espacio, pero en realidad la gente no sabe a mi alrededor que los utilizo como productores de mis espacios. Pero platicaba con otra persona esta semana y me decía, Raúl, ¿te recuerdas que cuando nosotros estábamos como en aquella época de los básicos, para que nos escuchen en Estados Unidos, digamos tipo de high school, en esa época el nivel académico para poder ingresar a un trabajo era ese? O sea, antes era, si tenías tercero básico, podrías optar a alguna plaza laboral en alguna parte, como parte del nivel que necesitabas de educación para poder optar a un trabajo. Ahora ya eso totalmente cambió y cada día se ha ido nivelando más. Ahora ya te piden ciertos niveles de semestres universitarios para poder ingresar. Ahora, si quieres una plaza realmente importante, ya tienes que tener por lo menos 1 o 2 maestrías. O sea, realmente yo me imagino a alguien que hoy en día, por ejemplo, en base a su conocimiento, tenga un nivel básico para buscar un empleo. Creo que es muy difícil en una sociedad actual poder adquirir un trabajo con ese nivel de conocimiento, digamos, de estudios, por decirlo de esa manera. Y no estoy menospreciando el que alguien, porque sabemos en medio de qué sociedad vivimos y eso, pero ahí es donde yo quiero validar un poco la importancia de hacer el esfuerzo de prepararnos, porque el hecho de prepararnos, aunque tengamos esta autoeducación, esa práctica que Marco Tulio nos está compartiendo, esas ideas de crecer nuestros talentos, etcétera, prepararnos es básico también como para poder encontrar esas competencias, ¿verdad? De ese mercado que está exigiendo estar mejor preparados cada día para lograr un mejor nivel, un mejor salario, un mejor nivel de vida para nosotros y para nuestras familias. Entonces, al final, es bien importante como tratar de llevar en nuestras vidas esa balanza entre ese tipo de aspectos. No sé qué opinas tú. No, fíjate Raúl, que tienes razón. Para una persona que es un emprendedor y todavía no tiene los recursos para poder prepararse más allá, entonces hay muchas oportunidades en él. Pero aquel que quiere lograr un mejor puesto laboral, es importante el poder invertir en su educación. Por ejemplo, cualquier inversión que usted haga para usted y por usted se le multiplicará en rentabilidad para su vida. Uh-huh. Pero es interesante cuando tú llegas y miras los patrones. Yo hablaba de anclas neuronales. Uh-huh. ¿Estás estudiando? No. ¿Por qué? No me alcanza mi presupuesto. Uh-huh. Pero míralos todos los viernes y sábados. Cine, discos, restaurantes de comida rápida, Vaya Puerto, La Antigua, Pana, Río Dulce, etcétera. No, está bien que se lo den, es su dinero y está bien, pero si tú mides tu presupuesto y tú dices, no puedo estudiar, no me puedo meter a la universidad, no puedo sacar una maestría, no puedo sacar una licenciatura o un bachelor, porque no me alcanza el dinero, primero haz un estudio de tus ingresos. Por ejemplo, yo no sé si la gente sabía que, por ejemplo, Gaia Business School es la 7ª escuela de negocios más importante de América Latina.
por el ranking de la revista Forbes. Forbes, la revista de negocios más importante del mundo, dice que en Guatemala tenemos la 7ª escuela de negocios más importante de América Latina. O sea, ¿qué nos está diciendo eso? Y tenemos escuelas como ESI, tenemos escuelas como la Pan American, y está la Mariano, está Galileo, etcétera. El 95% de gente que sale del bachillerato no se mete a estudiar a la universidad. Algunos yo sí puedo creer que es por falta de recursos, pero hay otros que es porque dedican los años dorados de su vida para vivir la vida loca y después llegan a tener familias y después vienen los ayes que quieren tener mejores puestos laborales y no pueden porque no se prepararon. La preparación, el que tú inviertas, requiere un sacrificio. Todos los que hemos estado en algún momento en ese proceso hemos tenido que dejar varias cosas y varios gustos personales para invertir en nosotros, pero en el futuro tienes la bendición y la ventaja de tener eso a tu favor. Entonces tenemos que invertir, Yo puedo comprender, por ejemplo, Raúl, que los padres nos dan lo mejor que pudieron con lo que tuvieron y se quitaron el bocado de su boca para darnos a nosotros los hijos. Nosotros como padres hacemos lo mismo con nuestros hijos, pero hay un tiempo y una oportunidad para hacerlo. No importa la edad que usted tenga, invierte en su educación. Siempre estamos diciendo que la educación no sirve en Guatemala y que no sé qué y que no sé cuánto, esto y el otro, y es mentira. Hay muchas cosas buenas, muchas cosas que han desarrollado y que se han convertido en competencias mundiales, pero si nosotros no estamos dispuestos a sacrificarnos nuestros gustos personales para poder obtener esa educación, entonces no vamos a poder esperar una generación mejor ni una Guatemala mejor, porque el cambio es de nosotros, no viene por otra persona, no es culpa del gobierno, ni del Congreso, ni de Yamatei, somos nosotros. Haz un estudio real de tus finanzas y quítate lo que te tienes que quitar. Hay gente que se compra refrescos gaseosos todos los días. Así y como está bien, es su dinero, pero si hace una reinversión real y que sea para sí mismo, decir, puchica, hoy no voy a comprar comida en la calle y voy a traer mis frijolitos, mi huevito, mis tortillitas, pero no sé si tengo tiempo, pero te quiero contar rápidamente. Yo trabajé en una empresa en Guatemala que distribuíamos materiales para toda Centroamérica y estábamos exactamente en el centro de distribución. Nunca voy a olvidar a Carlos. Carlos era un muchacho que vivía en Guajito, si no me recuerdo, si no estoy mal en Guajito. Ajá. Y él trabajaba repartiendo los paquetes del centro de distribución y ayudaba en el empaque, los montaban y los iban a repartir. Y ahí sí estaba Carlitos. Carlitos se metió a estudiar en la Universidad de San Carlos para ser abogado. Y Carlitos llegaba y cuando él era su hora de lunch, a estudiar. Cuando era su hora de almuerzo, a estudiar. Y empezaba con eso. Después de que fue aprobando clases. Después Carlitos renunció porque se fue a hacer la práctica a una empresa en un departamento de recursos humanos. Después supe que Carlos se graduó como abogado y notario, trabajaba en la alcaldía municipal, en la alcaldía, en el tiempo de Arzú, y ahora Carlos sacó otras especialidades, tiene su propio bufete, tiene sus socios. Ya no vive en Guajitos. Obvio. Y te decir, yo le decía, Carlos, ¿qué haces el fin de semana, los sábados? Fíjate que pinto carros. Y mostraba las fotos cuando él estaba lijando los carros para poderlos pintar. Así conocí también en el mismo lugar a Humberto, que de cariño le decíamos Beto, un hombre con un don de gente maravilloso. Y hace algunos años vi las fotos donde se estaba graduando de administración de empresas y él tiene su propia empresa
su propia empresa de transporte y de otras situaciones. Y es un licenciado en administración de empresas. Son personas que, sin importar las circunstancias, estando casados y con hijos, se sacrificaron para darle un mejor futuro hacia ellos mismos y a su familia. Entonces, claro que podemos hacerlo, si deseamos hacerlo. Perdón, Raúl. Y fíjate, Marco Tulio, no, está bien, me parece, porque me encanta ese lado de la humanidad del tema, porque yo creo que así es como realmente podemos tener la perspectiva exacta de cómo funcionamos. Y escuchándote compartir estos dos testimonios, yo creo, y hablaba también con otra persona, y creo que lo toqué en alguna otra sesión de Mentalidad Correcta, y me decía, era una personalidad ella, y me decía, como madre, me dice, la verdad, yo, y lo que tú decías, he querido darle lo mejor a mis hijos, y luché por darle lo mejor a mis hijos, pero al final entendí que la mejor herencia que les puedo dejar a mis hijos incluso es el ejemplo. Entonces me dice, yo por eso, aunque sea mi edad, creo que pues ella tiene más o menos 48, 49, 50 años, me dice, sigo estudiando, porque si mis hijos ven que yo soy capaz de estudiar a esta edad, de que yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo, les estoy enseñando que ellos también tienen la posibilidad de hacer su mejor esfuerzo. No se trata de darte los mejores estudios, las mejores universidades, los mejores conceptos de la vida de forma verbal, sino que cuando tú dices, es que mi papá en medio de sus circunstancias logró ser médico, logró ser abogado, logró ser tal cosa, yo no puedo quedarme menos que eso. Yo creo que los seres humanos, nuestra mente funciona de esa manera, y nos gusta tener personas que nos ayuden inspiracionalmente a ser mejores personas cada día. O sea, no puedo ser menos de lo que fueron mis padres, menos de lo que las personas me rodean, porque es una competencia al final querer ser alguien en la vida, porque realmente tengo ejemplos de vida que me han enseñado que sí se puede, y creo que eso es fundamental, más allá de los recursos y de todo lo que estamos platicando, y por eso tus ejemplos y tus testimonios me hacen pensar que así funcionamos los seres humanos. Claro, lo que y hay algo, Raúl. Ahora bien, si la persona ya tiene estudios, ya tiene una carrera o tiene un negocio, tal vez no sacó una carrera universitaria, pero sacó un técnico. Hay gente que, por ejemplo, han estudiado corte confección, han estudiado para estilismo, y ponen salones y se especializan, porque es toda una carrera. Y todas esas cosas, y make-up y toda esa cuestión, y que a veces no es reconocido como universitariamente, pero es toda una carrera. Y todas esas cosas que existen, no importa en el ramo que esté. El mayor desafío que tenemos ahora en los trabajos, Raúl, es de que ¿cómo te explico? Es de que los que ya están en el trabajo y los que ya se han preparado y ya tienen eso, a veces no se actualizan. Y ahora el proceso es venir y actualizarse constantemente. El proceso de la actualización es constante, porque ahora vivimos en un mundo en el cual haces clic y todo te aparece inmediatamente. Las teorías que tú tenías ayer ya cambiaron para mañana o para la otra semana. Entonces hay que estarse actualizando constantemente, y esa actualización requiere de un esfuerzo. Entonces, por ejemplo, la gente que está en la industria de la moda. Aquí en Honduras, por ejemplo, la industria textil es muy fuerte. Tienen que estar actualizando, y envían mucha gente que va para Colombia, va para acá, va para allá, para estarlos actualizando. Pues así es. Entonces, el desafío es el profesional que está en su puesto de trabajo, que no se quiere actualizar, o el profesional que ya tiene su negocio y no se quiere actualizar. Estábamos hablando con un amigo por el programa anterior, y me decía, vieras, yo tengo un programa para médicos, para clínicas médicas pequeñas, para doctores con sus clínicas chiquitas o medianas. Pero vieras cómo me cuesta, porque no les gusta la tecnología. Pero de la tecnología. Entonces me dice, vamos en la lucha con ellos. Entonces, realmente no podemos quedarnos con lo que ya sabemos. Tenemos que seguir alimentando esa parte. Y así nos toca. Raúl, tú has sacado toda una maestría con todos los entrevistados que has tenido todo este tiempo. En 2 años.
No, y deja eso, la radio también, ¿verdad? Tuve un programa de contenido hace mucho tiempo en donde entrevistaba a todo tipo de personalidades que al final creo que me dejaron como es cultura general de poder tener la posibilidad de enfrentarme a cualquier tema. Obviamente no de manera especializada, pero creo que sí es importante y ahí entiendo un poco la humanidad de poder platicar de todos estos temas y que al final el tiempo a veces, como en el caso que de hoy nos está pasando, nos quedamos cortos. Y realmente, Marco Tulio, yo creo que es importante decir de que cuando conversamos de este tipo de cosas, tú lo sabes, tú tienes tu espacio semanalmente, creo que 2 veces por semana, bueno, y entrevistas a grandes personas también, y aprendemos todos los días, y yo creo que de eso se trata, el autoconocimiento, el interés, y al final la diferencia la hacemos nosotros como humanos. O sea, queremos aprender, ahí están las formas para aprender, hay que buscarlas, hay que tocar puertas, y yo siempre digo, en cualquier circunstancia, pida ayuda, le va a dar, extender una mano para que usted siga aprendiendo. Los emprendedores saben que tienen que buscar más recursos para que su emprendimiento siga creciendo. Entonces, dependerá de cada uno de nosotros de esa habilidad de buscar esos recursos para ser mejores cada día, crecer cada día y ser mejores seres humanos en todo el sentido de la palabra. Y creo que tu educación al final en este concepto es el principio de muchas cosas, ¿verdad? De esa experiencia, de esa práctica que tú mencionabas para poder ser mejores cada día. Entonces yo creo que al final el tener espacios como este, el cual yo agradezco de todo corazón, con una persona como contigo que tiene también tanto conocimiento, te enfrentas a esto de manera cotidiana, poderle decir a la gente, usted sí puede, usted es capaz de hacerlo, solo tome la decisión y haga la diferencia y póngase en movimiento, porque ahí es donde está la clave para poder hacer la diferencia entre lo que usted quiere lograr y lo que es capaz de lograr, ¿verdad? Con todas sus aptitudes, su conocimiento, su esfuerzo y todo lo que quiere lograr. Y yo ya estoy resumiendo, Marco Tulio, porque quiero dejarte las últimas palabras a ti para que, pues, diga lo que quieras decir. Adelante. Quiero decir esto, realmente, Raulito, mire, la vida no es fácil para ninguno, pero podemos disfrutar de la vida con nuestras altas y con nuestras bajas. Podemos tener gozo, podemos ser felices, pero todo requiere de un sacrificio. Todo. Aún para divertirse requiere de un sacrificio. Voy a poner un ejemplo. Usted quiere ir al cine y usted está en la Roosevelt y usted quiere irse a los cines de Pradera. Y se tiene que volar todo el tráfico de la Roosevelt, más todo el tráfico de la zona 10 y de la 20 calle o de lo que quiera. Es un sacrificio por un gusto personal. Si nuestra línea de valor basada en los gustos aprendemos que el sacrificio es parte clave para nuestro crecimiento y desarrollo, crean que usted va a tener una vida mejor y su gente una vida mejor. Todo lo bueno cuesta, es cierto, pero todo lo que usted invierte en usted le dará satisfacciones y el conocimiento es una sed que nunca debe de quitarse. Nosotros podemos quitarnos la sed tomando agua, pero el tener un conocimiento es una sed que no debemos de quitarnos, porque lo que usted cultive acá se lo llevará por toda la eternidad. Raulito, gracias por invitarme, gracias por darme este tiempo, gracias por dejarme las puertas abiertas, aunque no me lo has dicho, pero yo me las abro para poder estar contigo. Somos amigos, ya lo sabes. Tú solo escribes y bueno, lo que sea, ya sabes. Y próximamente, sí, ya tengo en mi espacio, vamos a tener a Raúl ya en una circunstancia muy diferente y te voy a explicar el por qué más adelante. Okay. Y de verdad, un abrazo y nos quedamos cortos porque hay tantas cosas de que puede hablar acá, pero no es malo ser autodidacta, no es malo ser empírico, no es malo autoeducarse, más bien es un atributo y un don de Dios. Inviértale más y si usted tiene las posibilidades, pues sacrifíquese y pague para poder capacitarse cada vez mejor. Marco Tulio, ¿cómo te encontramos en las redes sociales para que la gente también pueda aprender muchísimo en tus espacios, por favor? Porque tienes espacios muy interesantes para que todo el mundo los pueda ver realmente de agradecer, así que aprovechen, amigos. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales, Marco Tulio?
así como Marco Tulio Monzón, tal como está escrito ahí, en Facebook, en YouTube y en Instagram estamos como @monzonmt y también en Twitter como @monzonmt. Pero en YouTube y en Facebook ahí me pueden ver con Marco Tulio Monzón, ahí estamos y con gusto ahí vamos a recibirlos, de verdad. Bueno, Marco Tulio, que tengas una excelente noche nuevamente. Gracias por todo ese conocimiento, por compartir conmigo. La amistad, ya sabes, ahí está al 100%, después de todos estos años, diría Sergio Flores. Así que seguimos en contacto y bueno, toda mi admiración para ti. Cuídate mucho a ti y tu familia y nos escuchamos y nos vemos pronto y gracias por haber aceptado esta invitación a la sesión de Mentalidad Correcta. Te deseo una linda noche. Igualmente, Raúl, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos, Marco Tulio. Bueno, hablamos realmente de manera tan corta de este tema acerca de la ocasión. El tiempo se nos ha ido, les tengo que decir muchas gracias por habernos acompañado. De verdad es un placer por haber aceptado a esta sesión de Mentalidad Correcta. Les espero la próxima semana. Estamos en el mes de la diversidad. La próxima semana hablaremos del orgullo LGBTI. Estará con nosotros Marco Loarca, director de la Asociación Somos, nos va a acompañar en un tema especial acerca de todo esto. Les espero la próxima semana. Como les digo siempre, háganlo en el camino. Próxima, y esto fue con Raúl Castañas. Hasta la próxima. Linda noche para cada uno. Bye. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente podcast de Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza.